Segunda parte. La ilusión calórica. 3. El error de la reducción calórica. Tradicionalmente, la obesidad se ha visto como el resultado del modo en que el ser humano procesa las calorías. Es decir, el peso de una persona podría determinarse mediante una mera ecuación. Calorías que entran menos calorías que salen igual a grasa corporal. Esta ecuación clave da lugar a lo que yo llamo la ilusión calórica. Es una ecuación peligrosa porque parece ser muy simple e intuitiva, pero debes saber que, sobre ella, se han construido muchos falsos supuestos. Supuesto 1. Las calorías que entran y las que salen son independientes entre sí. Esto constituye un error crucial. Como veremos más adelante en este capítulo, los experimentos y la experiencia han demostrado que este supuesto es erróneo. La ingesta y el gasto calóricos son variables íntimamente dependientes. Si entran menos calorías, ello hace que salgan menos calorías. Una reducción del 30% en la ingesta calórica conlleva una disminución del 30% del gasto calórico. El resultado final es una pérdida de peso mínima. Supuesto 2. La tasa metabólica basal es estable. Nos obsesionamos con la ingesta calórica sin dedicar apenas un pensamiento al gasto calórico, excepto cuando se trata de hacer ejercicio. Medir la ingesta calórica es simple, pero medir el gasto energético total del cuerpo es complicado. Por lo tanto, se hace una suposición simple pero completamente errónea, que el gasto energético es invariable, excepto cuando se practica ejercicio, en que aumenta. Sin embargo, el gasto energético total es la suma de la tasa metabólica basal, el efecto termogénico de los alimentos, la termogénesis de la actividad que no es ejercicio, el consumo excesivo de oxígeno después del ejercicio y el ejercicio. El gasto total de energía puede subir o bajar hasta en un 50%, dependiendo de la ingesta calórica, así como de otros factores. Supuesto 3. Ejercemos un control consciente sobre las calorías entrantes. Comer es un acto deliberado, por lo que suponemos que se trata de una decisión consciente y que el hambre no juega más que un papel menor en ello. Pero numerosos sistemas hormonales superpuestos influyen en la decisión de cuándo comer y cuándo dejar de hacerlo. Tomamos la decisión consciente de comer en respuesta a unas señales de hambre cuyos intermediarios son, en gran medida, ciertas hormonas. Y tomamos la decisión consciente de dejar de comer cuando el cuerpo envía señales de saciedad, de estar lleno, que son, en gran medida, vehiculadas por otras hormonas. Por ejemplo, el olor de los alimentos fritos hace que tengas hambre a la hora del almuerzo. Sin embargo, si acabas de comer mucho en un buffet, ese mismo olor puede hacerte sentir ligeramente mareado. Los olores son los mismos. La decisión de comer o no comer es sobre todo de base hormonal. Nuestros cuerpos poseen un intrincado sistema que nos conduce a comer o a no hacerlo. La regulación de la grasa corporal está bajo control automático, como la respiración. No nos acordamos conscientemente de respirar, ni le recordamos a nuestros corazones que palpiten. La única manera de que esto esté bajo control son unos mecanismos homeostáticos, puesto que son las hormonas las que controlan tanto las calorías que entran como las que salen. La obesidad es un trastorno hormonal, no calórico. Supuesto 4. Esencialmente, las reservas de grasa no están reguladas. Todos los sistemas del cuerpo están regulados. El crecimiento, por la hormona del crecimiento. Los niveles de azúcar en sangre, por las hormonas insulina y glucagón, entre otras. La maduración sexual, por la testosterona y los estrógenos. La temperatura corporal, por una hormona tiroestimulante y por la tiroxina libre. La lista es interminable. Se nos pide que creamos, sin embargo, que el crecimiento de las células grasas carece, esencialmente, de regulación. El simple acto de comer, si no interviniese ninguna hormona, daría lugar a un incremento de la grasa.
Según este planteamiento, las calorías sobrantes se vierten en las células de grasa como los garbanzos en un saco. Ya se ha demostrado que este supuesto es falso. No dejan de descubrirse nuevas vías hormonales para regular el aumento de la grasa. La leptina es la hormona más conocida que regula este incremento. Pero la adiponectina, la lipasa sensible a hormonas, la lipoproteinlipasa y la lipasa de los triglicéridos adiposos pueden desempeñar un papel importante en ello. Si las hormonas regulan el aumento de la grasa, entonces la obesidad es un trastorno hormonal, no calórico. Supuesto 5. Una caloría es una caloría. Este supuesto es el más peligroso de todos. Es obviamente cierto, al igual que un perro es un perro o una mesa es una mesa. Hay muchos tipos de perros y de mesas, pero la simple declaración de que un perro es verdad. Sin embargo, el quid de la cuestión es este. ¿Todas las calorías tienen las mismas probabilidades de hacer subir el peso? Una caloría es una caloría implica que la única variable importante en el aumento de peso es la ingesta calórica total y que, por lo tanto, todos los alimentos se pueden reducir a la energía calórica que aportan. Pero, ¿una caloría de aceite de oliva provoca la misma respuesta metabólica que una caloría de azúcar? Evidentemente, no. Existen muchas diferencias fáciles de medir entre ambos alimentos. El azúcar hace que suba el nivel de glucosa en la sangre y provoca una respuesta insulínica por parte del páncreas. El aceite de oliva, no. Cuando el aceite de oliva es absorbido por el intestino delgado y transportado al hígado, no se produce un aumento significativo del nivel de glucosa o de insulina en la sangre. Estos dos alimentos, tan diferentes, suscitan unas respuestas metabólicas y hormonales muy distintas. Estos 5 supuestos, los supuestos clave de la teoría de la reducción calórica de la pérdida de peso, han resultado ser todos erróneos. No todas las calorías tienen el mismo potencial para engordar. La obsesión por las calorías ha sido una pista falsa que hemos seguido a pies juntillas durante 50 años. Así que debemos empezar de nuevo. ¿Qué es lo que provoca el aumento de peso? El procesamiento de los alimentos. ¿Qué es una caloría? Una unidad de energía. Se queman distintos alimentos en un laboratorio y se mide la cantidad de calor que liberan para determinar un valor calórico para ese alimento. Todos los alimentos que ingerimos contienen calorías. Primero entran en el estómago, donde se mezclan con el ácido estomacal y se liberan lentamente en el intestino delgado. Los nutrientes se extraen durante todo su recorrido por ambos intestinos, el delgado y el grueso. Lo que queda se excreta como heces. Las proteínas se descomponen en sus elementos constitutivos, los aminoácidos, que se utilizan para construir y reparar los tejidos del cuerpo, y el sobrante se almacena. Las grasas se absorben directamente en el cuerpo, y los carbohidratos se dividen en sus componentes básicos, los azúcares. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos proporcionan, todos ellos, energía calórica al cuerpo, pero difieren en gran medida en cuanto al procesamiento metabólico de que son objeto. Esto da como resultado distintos estímulos hormonales. La reducción calórica no es el principal factor en la pérdida de peso. ¿Por qué ganamos peso? La respuesta más habitual es que el exceso de ingesta calórica causa la obesidad. Pero aunque el aumento de las tasas de obesidad en los Estados Unidos entre 1971 y 2000 estuvo asociado con un incremento del consumo calórico diario, entre 200 y 300 calorías, es importante recordar que esta relación no es causal. Además, la correlación entre el aumento de peso y el incremento del consumo de calorías se ha desestimado recientemente. Los datos de la Encuesta Nacional para el Examen de la Salud y la Nutrición de los Estados Unidos entre 1990 y 2010 no encuentran ninguna relación entre el mayor consumo de calorías
y la subida de peso. Mientras que la obesidad aumentó al ritmo de un 0,37% anual, la ingesta calórica se mantuvo prácticamente estable. Las mujeres incrementaron ligeramente su consumo diario promedio de 1.761 calorías a 1.781, pero los hombres redujeron levemente el suyo, de 2.616 calorías a 2.511. En gran medida, la epidemia de obesidad británica corrió paralela a la de Norteamérica. Pero, insisto, no es cierto que exista una relación entre el aumento de peso y el incremento del consumo de calorías. En la experiencia británica, ni la subida de la ingesta calórica ni la tasa de consumo de grasas pudieron correlacionarse con la obesidad, lo cual es un argumento en contra de que exista una relación causal. De hecho, el número de calorías ingeridas disminuyó ligeramente, si bien las tasas de obesidad se elevaron. Y es que otros factores implicados, entre ellos la naturaleza de esas calorías, habían cambiado. Podemos imaginar que somos una balanza de calorías, y pensar que el desequilibrio entre las calorías conduce, con el tiempo, a la acumulación de grasa. Calorías que entran menos calorías que salen igual a grasa corporal. Si la cantidad de calorías salientes permanece estable en el tiempo, reducir la cantidad de calorías entrantes debe ocasionar pérdida de peso. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no puede crearse ni destruirse dentro de un sistema aislado. Esta ley es invocada a menudo para apoyar el modelo de las calorías entrantes y salientes. El Dr. Jules Hirsch, destacado investigador de la obesidad, citado en un artículo de The New York Times de 2012, explica: hay una ley de la física infalible. La energía incorporada debe ser exactamente equivalente a la cantidad de calorías que salen del sistema cuando el almacenamiento de grasa no ha cambiado. Las calorías salen del sistema cuando los alimentos se utilizan para nutrir el cuerpo. Para reducir las grasas, la obesidad, uno debe reducir la cantidad de calorías que incorpora o aumentar la cantidad de calorías que salen mediante el aumento de la actividad, o ambas cosas. Esto es así tanto si las calorías proceden de las calabazas como si proceden de los cacahuetes o del paté. Pero la termodinámica, una ley de la física, tiene una relevancia mínima para la biología humana, por la simple razón de que nuestro cuerpo no es un sistema aislado. La energía está constantemente entrando y saliendo. De hecho, el mismísimo acto que más nos ocupa en esta obra, el acto de comer, incorpora energía al sistema. La energía de los alimentos también se elimina del sistema en forma de heces. Después de estudiar termodinámica en la universidad durante todo un año, puedo asegurarte que ni las calorías ni el aumento de peso se mencionaron ni una sola vez. Si ingerimos 200 calorías de más hoy, nada impide que el cuerpo queme ese exceso. O tal vez esas 200 calorías adicionales se excretarán como heces. ¿O acaso las utilizará el hígado? Estamos obsesionados con la entrada de las calorías en el sistema, pero su salida es mucho más importante. ¿Qué es lo que determina la salida de energía del sistema? Supongamos que consumimos 2.000 calorías de energía química, alimentos, en un día. ¿Cuál es el destino metabólico de esas 2.000 calorías? Estas son algunas de las posibilidades: producción de calor, producción de nuevas proteínas, producción de nuevos huesos, producción de nuevos músculos, actividades de cognición, cerebro, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sistólico, corazón, ejercicio o esfuerzo físico, desintoxicación, hígado, desintoxicación, riñón, digestión, páncreas e intestinos, respiración, pulmones, excreción, intestinos y colon, producción de grasa. Ciertamente, no nos importa si la energía se quema como calor o se utiliza para producir una nueva proteína, pero nos importa si se deposita como grasa. Hay un número casi infinito de maneras en que el cuerpo puede disipar el exceso de energía
en lugar de almacenarla como grasa corporal. Con el modelo de la escala del equilibrio calórico, suponemos que el aumento o la disminución de grasa es esencialmente algo no sujeto a regulación, y que podemos controlar conscientemente la subida y la bajada del peso. Pero ningún sistema del cuerpo carece de regulación. Los sistemas tiroideo, paratiroideo, simpático, parasimpático, respiratorio, circulatorio, hepático, renal, gastrointestinal y suprarrenal se hallan bajo un riguroso control hormonal. También la grasa corporal. Nuestro organismo cuenta con múltiples sistemas para controlar el peso corporal. El problema de la acumulación de grasa es en realidad un problema de distribución de la energía. Demasiada energía se desvía hacia la producción de grasa en lugar de, digamos, aumentar la producción de calor corporal. La inmensa mayor parte de este gasto energético se controla automáticamente. El ejercicio es el único factor que está bajo nuestro control consciente. Por ejemplo, no podemos decidir cuánta energía gastar en la acumulación de grasa frente a la formación de hueso nuevo, dado que estos procesos metabólicos son prácticamente imposibles de medir. Se supone que permanecen relativamente estables. En particular, creemos que la cantidad de calorías que salen no cambia en respuesta a la cantidad de calorías que entran. En teoría, ambas variables son independientes. Hagamos una analogía. Piensa en el dinero que ganas en un año, el dinero que entra, y el que gastas, el dinero que sale. Supón que normalmente ganas, y también gastas, $100,000 al año, o el equivalente en tu moneda. Si el dinero entrante se viese reducido a $25,000 anuales, ¿qué pasaría con el dinero saliente? ¿Seguirías gastando $100,000 al año? Probablemente no serías tan estúpido, ya que pronto entrarías en bancarrota. Lo que harías sería reducir tus gastos a $25,000 anuales para equilibrar el presupuesto. El dinero que entra y el dinero que sale son variables dependientes, ya que la reducción de una lleva directamente a la reducción de la otra. Apliquemos este razonamiento a la obesidad. Reducir la cantidad de calorías que entran solamente es efectivo si la cantidad de calorías que salen permanece estable. Pero nos encontramos con que un descenso repentino de las calorías entrantes ocasiona una bajada similar de las calorías salientes, y no se pierde peso mientras el cuerpo equilibra su presupuesto energético. Algunos experimentos históricos llevados a cabo en materia de reducción de calorías han demostrado exactamente esto. Reducción calórica. Experimentos extremos. Resultados inesperados. Es fácil estudiar experimentalmente la reducción calórica. Tomamos a algunas personas, les damos menos de comer y vemos cómo pierden peso y viven felices para siempre. Caso cerrado. Ya podemos llamar al comité de los premios Nobel. Comer menos y moverse más es la cura para la obesidad, y reducir la ingesta de calorías constituye la mejor manera de perder peso. Afortunadamente, estos estudios ya se han llevado a cabo. En 1919, en el Instituto Carnegie de Washington, se realizó una investigación detallada del gasto energético total en condiciones de reducción de ingesta calórica. Los voluntarios fueron sometidos a dietas de semiayuno, en las que consumieron entre 1.400 y 2.100 calorías diarias, una cantidad que, según los cálculos, era aproximadamente un 30% más baja que su consumo habitual. Muchas de las dietas actuales para bajar de peso apuntan a niveles muy similares de ingesta calórica. La pregunta era si el gasto energético total, las calorías que salen, disminuye en respuesta a la reducción de la ingesta calórica, las calorías que entran. ¿Qué sucedió? Los participantes experimentaron una enorme disminución del gasto energético total, del 30%. Pasaron de un gasto calórico inicial de unas 3.000 calorías a gastar 1.950 aproximadamente. Incluso hace casi 100 años, estaba claro que la cantidad de calorías que salen es altamente dependiente de la cantidad de calorías que entran.
Una reducción del 30% de la ingesta calórica dio como resultado una reducción casi idéntica del gasto calórico. El presupuesto energético se mantiene equilibrado. La primera ley de la termodinámica no se transgrede. Varias décadas más tarde, en 1944 y 1945, el Dr. Ansel Keys llevó a cabo el experimento más completo jamás realizado en lo que a pasar hambre se refiere, el experimento del hambre de Minnesota, cuyos detalles se expusieron en 1950 en una publicación de 2 volúmenes titulada The Biology of Human Starvation, la biología de la inanición humana. Después de la Segunda Guerra Mundial, millones de personas estaban al borde de la inanición, cuyos efectos fisiológicos eran prácticamente desconocidos y nunca se habían estudiado científicamente. El experimento de Minnesota fue un intento de entender la fase de reducción calórica y la fase de recuperación respecto de la inanición. Un mayor conocimiento en este ámbito ayudaría a conducir la recuperación de Europa desde una situación límite. De hecho, como resultado de este estudio, se escribió un manual de campo del socorrista en el que se detallaban los aspectos psicológicos del hambre. Se seleccionaron 36 hombres jóvenes y sanos, normales, con una altura media de 1,78 metros y un peso promedio de 69,3 kilos. Durante los 3 primeros meses, a los sujetos se les dio una dieta estándar de 3.200 calorías diarias. A lo largo de los siguientes 6 meses de semi-inanición, solamente se les proporcionaron 1.570 calorías. Sin embargo, la ingesta calórica se ajustó continuamente en un intento de alcanzar el objetivo de perder, en total, el 24% del peso, en relación con el peso inicial, con una pérdida promedio de 1,1 kilos semanales. Algunos de los hombres acabaron por recibir menos de 1.000 calorías diarias. Los alimentos que se les dieron eran ricos en carbohidratos, similares a los que estaban disponibles en la Europa desgarrada por la guerra en aquellos tiempos: patatas, nabos, pan y pasta. Rara vez se les suministraba carne y productos lácteos. Además, como ejercicio, caminaban 35 kilómetros a la semana. Después de esta fase de reducción calórica, se les aumentó el suministro de calorías, gradualmente, a lo largo de 3 meses de rehabilitación. El gasto calórico esperado era de 3.009 calorías diarias. Incluso el propio Dr. Keys se sorprendió por la dificultad que entrañó el experimento. Los hombres sufrieron profundos cambios físicos y psicológicos. Entre los hallazgos más claros se encontraba la constante sensación de frío experimentada por los participantes. Como explicó uno de ellos: «Tengo frío. En julio camino por el centro de la ciudad, en un día soleado, con una camisa y un jersey para mantenerme caliente. Por la noche, mi compañera de habitación, que está bien alimentada y no participa en el experimento, duerme encima de sus sábanas, pero yo me cobijo bajo 2 mantas». La tasa metabólica, en reposo, disminuyó en un 40%. Curiosamente, este fenómeno es muy similar al del estudio anterior, que mostró un descenso del 30%. La medición de la fuerza de los sujetos descendió en un 21%. La frecuencia cardíaca se redujo considerablemente. Pasó de una media de 55 latidos por minuto a solo 35. El volumen sistólico disminuyó en un 20%. La temperatura corporal descendió a 35,4 grados centígrados en promedio. La resistencia física se redujo a la mitad y la presión arterial bajó. Además, los hombres estaban muy cansados y mareados, perdieron pelo y sus uñas se volvieron frágiles. En el ámbito psicológico, los efectos fueron igualmente devastadores. Los participantes experimentaron una completa falta de interés por todo, excepto por la comida, que pasó a ser algo que les fascinaba intensamente. Algunos de ellos atesoraron libros y utensilios de cocina. Sentían el azote de un hambre constante e implacable. Algunos no podían concentrarse, y varios de ellos dejaron sus estudios universitarios, e incluso hubo casos de comportamientos claramente neuróticos. Reflexionemos sobre lo que estaba ocurriendo. Antes del estudio,
Los sujetos comían y también quemaban unas 3.000 calorías diarias. Luego, de repente, su ingesta calórica se redujo a aproximadamente 1.500 calorías diarias. Todas las funciones corporales que requieren energía experimentaron una reducción inmediata de entre el 30 y el 40%, lo que causó grandes estragos. Considera lo siguiente. Se necesitan calorías para calentar el cuerpo. Al haber menos calorías disponibles, el calor corporal se redujo. El resultado, una sensación constante de frío. Se necesitan calorías para que el corazón bombee sangre. Al haber menos calorías disponibles, los latidos se ralentizaron. El resultado, una reducción de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Se necesitan calorías para mantener la presión arterial. Al haber menos calorías disponibles, el cuerpo redujo dicha presión. El resultado, una disminución de la presión arterial. Se necesitan calorías para el funcionamiento cerebral, ya que el cerebro está muy activo metabólicamente. Al haber menos calorías disponibles, la cognición se redujo. El resultado, letargo e incapacidad para concentrarse. Se necesitan calorías para mover el cuerpo. Al haber menos calorías disponibles, el movimiento se redujo. El resultado, debilidad durante la actividad física. Se necesitan calorías para reemplazar el cabello y las uñas. Al haber menos calorías disponibles, el pelo y las uñas no podían reponerse. El resultado, uñas quebradizas y pérdida de cabello. El cuerpo reacciona de esta manera, reduciendo el gasto energético, porque es inteligente y no quiere morir. ¿Qué sucedería si siguiera gastando 3.000 calorías diarias mientras incorpora solamente 1.500? Pronto se quemarían las reservas de grasa, a continuación se quemarían las reservas de proteínas, y finalmente la persona moriría. Fantástico. Por suerte, no ocurre esto. El curso de acción inteligente para el cuerpo es reducir inmediatamente el gasto calórico a 1.500 calorías diarias para restablecer el equilibrio. El gasto calórico puede incluso ajustarse a una cantidad un poco más baja, digamos a 1.400 calorías diarias, para crear un margen de seguridad. Esto es lo que hace el cuerpo exactamente. En otras palabras, el organismo reduce su actividad. Para preservarse, implementa reducciones generales en cuanto al gasto energético. El punto crucial que debe recordarse es que, al hacer esto, asegura la supervivencia del individuo en unos momentos de estrés extremo. Sí, acaso la persona se sienta mal, pero vivirá para contarlo. Reducir el consumo energético es lo más inteligente que puede hacer el cuerpo. Si quemase una energía que no tiene, ello le conduciría rápidamente a la muerte. El presupuesto energético debe estar equilibrado. Las calorías entrantes y las calorías salientes son variables altamente dependientes. Si se piensa un poco en ello, es evidente que el gasto calórico debe disminuir. Si reducimos la ingesta calórica diaria en 500 calorías, suponemos que perderemos 0,45 kilos de grasa por semana. ¿Significa esto que en 200 semanas perderíamos 91 kilos y que no pesaríamos nada? Por supuesto que no. En algún momento, el cuerpo debe reducir su gasto calórico para equipararlo con la menor ingesta calórica. Ocurre que esta adaptación tiene lugar casi inmediatamente y persiste a largo plazo. Los hombres del experimento del hambre de Minnesota debieron haber perdido 35,3 kilos, pero en realidad solamente perdieron 16,8, menos de la mitad de lo que se esperaba. Se requería una restricción calórica cada vez más importante para que siguieran perdiendo peso. ¿Te resulta familiar? ¿Qué sucedió con su peso después del periodo de semi-inanición? Durante la fase de semi-inanición, la grasa corporal disminuyó mucho más rápidamente que el peso corporal general, ya que las reservas de grasa se utilizan preferentemente para alimentar el cuerpo. Una vez que los participantes comenzaron el período de recuperación, regresaron a su peso original con bastante rapidez, en unas 12 semanas. Pero esto no fue todo. Su peso corporal continuó subiendo, hasta que acabó siendo mayor que antes del experimento.
El cuerpo responde rápidamente a la reducción calórica mediante una ralentización del metabolismo, el gasto energético total. Pero, ¿cuánto dura esta adaptación? Con el tiempo suficiente, el cuerpo aumenta su gasto de energía hasta el nivel inicial si se mantiene la reducción calórica. La respuesta corta es no. En un estudio realizado en 2008, los participantes perdieron inicialmente el 10% de su peso corporal, y su gasto energético total se redujo como se esperaba. La reducción se mantuvo a lo largo de todo el estudio, durante un año completo. Incluso después de un año manteniendo el nuevo peso corporal, menor, el gasto energético total de los participantes seguía siendo inferior al original, en unas 500 calorías en promedio. En respuesta a la reducción calórica, el metabolismo se ralentiza casi de inmediato, y esa ralentización persiste más o menos indefinidamente. Es obvio cómo se aplican estos hallazgos a las dietas de reducción calórica. Supón que, antes de ponerse a hacer dieta, una mujer come y quema 2.000 calorías por día. Siguiendo las instrucciones del médico, adopta una dieta baja en calorías y baja en grasas, en que las raciones están controladas, de modo que pasa a ingerir 500 calorías menos al día. Rápidamente, su gasto energético total también se reduce en 500 calorías diarias, tal vez un poco más. Se siente muy mal, cansada, con frío, hambrienta, irritable y deprimida. Pero sigue fiel a la dieta, pensando que las cosas deben mejorar. Inicialmente adelgaza, pero como el gasto calórico de su cuerpo disminuye para equipararse con su menor ingesta, su peso se estanca. Se ciñe bien a la dieta, pero un año después, la situación no ha mejorado. Su peso vuelve a subir poco a poco, aunque ella ingiere la misma cantidad de calorías. Cansada de sentirse tan mal, abandona la dieta fallida y reanuda la ingesta de 2.000 calorías diarias. Puesto que su metabolismo se ha reducido para ajustarse a las 1.500 calorías que tenía disponibles, los kilos se apresuran a regresar, en forma de grasa. Su entorno la acusa, silenciosamente, de falta de voluntad. ¿Te resulta familiar? Sin embargo, el hecho de que haya vuelto a recuperar su peso no es su fracaso. De hecho, cabía esperarse. Todo lo que se ha descrito aquí ha sido bien documentado a lo largo de los últimos 100 años. Una suposición errónea. Desarrollemos una última analogía. Supón que gestionamos una central eléctrica que quema carbón. Cada día, para generar energía, recibimos y quemamos 2.000 toneladas de carbón. También tenemos un poco almacenado en un cobertizo, para utilizarlo únicamente en caso de que el suministro se agote. De repente, recibimos solo 1.500 toneladas de carbón al día. ¿Debemos seguir quemando 2.000 toneladas a diario? Acabaríamos rápidamente nuestras reservas, y en ese caso, nuestra central eléctrica no podría seguir funcionando. Se producirían grandes apagones en toda la ciudad. Empezarían la anarquía y los saqueos. Nuestro jefe nos diría lo completamente estúpidos que somos y nos gritaría: «¡Estás despedido!». Desafortunadamente para nosotros, tendría toda la razón. En realidad, manejaríamos esta situación de otra manera. Tan pronto como nos diésemos cuenta de que hemos recibido solo 1.500 toneladas de carbón, reduciríamos inmediatamente nuestra generación de energía para quemar esta cantidad. De hecho, podríamos quemar incluso 1.400 toneladas si los suministros se viesen aún más reducidos. En la ciudad, algunas luces se apagarían, pero no habría apagones generalizados. Se evitarían la anarquía y los saqueos. Nuestro jefe nos diría: «Buen trabajo, no eres tan estúpido como pareces. Te mereces un aumento de sueldo». Y sostendríamos la producción reducida de 1.500 toneladas durante todo el tiempo que fuese necesario. El supuesto clave de la teoría de que reducir la ingesta calórica conduce a la pérdida de peso es falso, ya que la disminución de la ingesta calórica conduce inevitablemente a un menor gasto calórico. Esta secuencia ha sido demostrada una y otra vez, pero seguimos esperando que de alguna manera esta estrategia, esta vez, funcione. No lo hará,
Afrontémoslo. En lo más íntimo, sabemos que esto es verdad. La reducción de calorías y las estrategias de control de las raciones solo te hacen sentir cansancio y hambre. Y lo peor de todo, recuperas todo el peso que has perdido. Yo lo sé. Tú lo sabes. Olvidamos esta verdad incómoda porque nuestros médicos, nuestros dietistas, nuestro gobierno, nuestros científicos, nuestros políticos y nuestros medios de comunicación nos han estado gritando durante décadas que la pérdida de peso depende solamente de que salgan más calorías de las que entran. Reducir las calorías es primordial. Coma menos, muévase más. Hemos escuchado estos mensajes tan a menudo que no nos cuestionamos si se corresponden con la realidad. De este modo, creemos que la culpa la tenemos nosotros. Sentimos que hemos fracasado. Algunos nos critican en silencio por no sujetarnos a la dieta. Otros piensan en silencio que no tenemos fuerza de voluntad y nos dan discursos sin sentido. ¿Te suena todo esto? No somos nosotros quienes fracasamos. La dieta de la reducción calórica y del control de las raciones está abocada al fracaso. Comer menos no desemboca en una pérdida de peso duradera. Comer no está bajo el control consciente. A principios de la década de los 90, la batalla no iba bien. La epidemia de la obesidad estaba cobrando impulso y la de diabetes tipo 2 la seguía de cerca. La campaña que propugnaba ingerir menos grasas estaba empezando a fallar, pues los beneficios prometidos no se habían materializado. Aunque estuviésemos tomando una pechuga de pollo seca sin piel y tortas de arroz, seguíamos engordando y enfermando. En busca de respuestas, los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses reclutaron a casi 50.000 mujeres posmenopáusicas para llevar a cabo el estudio dietético más masivo, caro, ambicioso e impresionante jamás realizado. Publicado en 2006, ese ensayo aleatorizado controlado se bautizó como Ensayo de Modificación Dietética de la Iniciativa para la Salud de la Mujer. Se trata, sin duda, del estudio dietético más importante que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Aproximadamente un tercio de las mujeres recibieron 18 sesiones educativas, campañas de mensajes intencionales y orientación personalizada, y participaron en actividades grupales durante un año. Debían reducir el consumo de grasa, que pasó a constituir solamente la fuente del 20% de sus calorías diarias. También aumentaron su ingesta de verduras y frutas a 5 raciones diarias y la de cereales a 6. Se las alentó a hacer más ejercicio. Las participantes que estaban en el grupo de control tenían la instrucción de comer como lo hacían normalmente. Tan solo recibieron un ejemplar de la guía alimentaria para los estadounidenses, pero poca ayuda más. El ensayo tenía como objetivo confirmar los beneficios en cuanto a la salud cardiovascular y la pérdida de peso de la dieta baja en grasas. El peso medio de las participantes al comienzo del estudio era de 76,8 kilos y su índice de masa corporal de 29,1 de media, lo cual las ubicaba en la categoría de personas con sobrepeso, que viene determinado por un índice de masa corporal de 25 a 29,9, pero en el límite de la obesidad, determinada por un índice de masa corporal superior a 30. Se les hizo un seguimiento durante 7 años y medio para averiguar si la dieta que se les había recomendado se traducía en una reducción de la obesidad, las enfermedades cardíacas o el cáncer en la medida en que se esperaba. El grupo que recibió asesoramiento dietético tuvo éxito. Pasó de ingerir 1.788 calorías diarias a tomar 1.446, una reducción de 342 calorías por día durante más de 7 años. La grasa como porcentaje de las calorías disminuyó del 38,8 al 29,8% y los carbohidratos aumentaron del 44,5 al 52,7%. Las mujeres incrementaron su actividad física diaria en un 14%. El grupo de control continuó con sus hábitos alimentarios, consistentes en una dieta más rica en calorías y grasas. Los resultados fueron reveladores.
El grupo del coma menos, muévase más empezó fabulosamente bien, con una pérdida de peso de más de 1,8 kilos en promedio durante el primer año. Sin embargo, en el segundo año comenzaron a recuperar peso, y al final del estudio no había diferencias significativas entre ambos grupos. Tal vez esas mujeres reemplazaron algo de su grasa por músculo. Desafortunadamente, la circunferencia media de sus cinturas aumentó unos 0,6 centímetros, y la proporción media de la cintura en relación con la cadera se incrementó entre 2,08 y 2,11 centímetros, lo cual es indicativo de que esas participantes estaban más rollizas que antes. La pérdida de peso que tuvo lugar a lo largo de los 7 años y medio de la estrategia de comer menos y moverse más no llegó a ser ni de 1 kilo. Este estudio fue solo el último de una serie ininterrumpida de experimentos fallidos. La reducción de la ingesta calórica como el principal medio para perder peso ha desembocado en una decepción tras otra. Las revisiones de la literatura al respecto, por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, subrayan este fracaso. Todos estos estudios, por supuesto, no sirven más que para confirmar lo que ya sabíamos, que el resultado de la reducción calórica no supone una pérdida de peso duradera. Cualquiera que lo haya probado puede afirmarlo. Muchas personas me dicen, no lo entiendo, como menos, hago más ejercicio, pero parece que no puedo adelgazar. Yo lo entiendo perfectamente, porque se ha demostrado que este consejo no es efectivo. ¿Funcionan las dietas basadas en la reducción calórica? No. El ensayo de modificación dietética de la Iniciativa para la Salud de la Mujer fue el estudio más grande y más demoledor que se ha realizado y que se realizará nunca, en el marco de la estrategia del comer menos y moverse más. ¿Qué está ocurriendo cuando reducimos las calorías y no perdemos peso? Parte del problema es la ralentización del metabolismo que acompaña a la pérdida de peso, pero esto no es más que el comienzo. Juegos del hambre. El plan para adelgazar basado en las calorías que entran y salen presupone que tenemos el control consciente sobre lo que comemos, pero esta creencia ignora el efecto extremadamente potente de nuestro estado hormonal. La característica definitoria del cuerpo humano es la homeostasis, o la adaptación al cambio. El entorno está cambiando continuamente. En respuesta, el organismo efectúa ajustes para minimizar los efectos de estos cambios y volver a su estado original. Esto es así cuando empezamos a perder peso. El cuerpo se adapta de dos maneras principales a la menor aportación calórica. El primer cambio, como hemos visto, es una reducción drástica del gasto energético total. El segundo cambio clave es que las señales hormonales que estimulan el hambre aumentan. Nuestro cuerpo nos suplica que comamos para recuperar los kilos perdidos. Este efecto se demostró en 2011, en un elegante estudio sobre la adaptación hormonal a la pérdida de peso. A los sujetos se les indicó una dieta de 500 calorías diarias, lo que dio lugar a una pérdida de peso en promedio de 13,5 kilos. A continuación, se les prescribió una dieta de bajo índice glucémico, baja en grasas, para conservar el peso, y se los alentó a hacer ejercicio durante 30 minutos diarios. A pesar de sus inmejorables intenciones, recuperaron al menos casi la mitad del peso. Se analizaron varios niveles hormonales, incluido el de la grelina, una hormona que, esencialmente, nos hace tener hambre. La pérdida de peso ocasionó un aumento significativo de los niveles de grelina en los sujetos del estudio, incluso más de un año después, en relación con el punto de partida. ¿Qué significa esto? Que los sujetos se sintieron más hambrientos y siguieron sintiéndose así hasta el final del estudio. El estudio también midió varias hormonas de la saciedad, como el péptido YY, la amilina y la colecistoquinina, todas las cuales se liberan en respuesta a las proteínas y las grasas presentes en nuestra dieta y sirven para hacernos sentir llenos. Esta respuesta, a su vez, produce el efecto deseado de evitar que comamos en exceso. Más de un año después de la pérdida de peso inicial,
los niveles de las 3 hormonas de la saciedad estaban significativamente más bajos que antes. ¿Qué significa esto? Que los sujetos se sentían menos llenos. Con el aumento del hambre y la disminución de la saciedad, el deseo de comer se incrementa. Además, estos cambios hormonales tienen lugar casi inmediatamente y persisten de forma casi indefinida. Las personas que hacen dieta tienden a sentir hambre, y este efecto no se debe a una especie de vudú psicológico ni a una pérdida de fuerza de voluntad. El aumento del hambre es una respuesta hormonal normal y esperable frente a la pérdida de peso. El experimento del hambre de Minnesota del Dr. Kiss documentó el efecto de la neurosis de la semi-inanición. Las personas que pierden peso sueñan con alimentos, se obsesionan con la comida. Todo aquello en lo que pueden pensar es en comer. Su interés por todo lo demás disminuye. Este comportamiento no es una ofuscación extraña que padecen los obesos. De hecho, está totalmente suscitado por las hormonas y es normal. El cuerpo, por medio de las señales del hambre y la saciedad, nos urge a comer más o a dejar de hacerlo. La pérdida de peso provoca 2 respuestas importantes. En primer lugar, el gasto energético total se reduce de forma inmediata y con carácter indefinido, con el fin de conservar la energía disponible. En segundo lugar, la señalización hormonal del hambre se amplifica también de forma inmediata y con carácter indefinido, en un esfuerzo para que la persona ingiera más alimentos. En definitiva, el resultado del adelgazamiento es un incremento del hambre y una ralentización del metabolismo. Esta estrategia de supervivencia evolutiva tiene un solo propósito: hacer que recuperemos el peso perdido. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que las áreas del cerebro que controlan las emociones y la cognición se iluminan en respuesta a los estímulos alimentarios. Las áreas de la corteza prefrontal relacionadas con la contención muestran una disminución de la actividad. En otras palabras, es más difícil para las personas que han perdido peso resistirse a la comida. Esto no tiene nada que ver con la falta de voluntad o con cualquier tipo de fracaso moral. Es un hecho hormonal, normal, que forma parte de la vida. Nos sentimos hambrientos, con frío, cansados y deprimidos. Todo ello son efectos físicos reales, medibles de la restricción calórica. La reducción del metabolismo y el aumento del hambre no son la causa de la obesidad, son su resultado. La pérdida de peso ocasiona la ralentización del metabolismo y el aumento del hambre, no al revés. No es que, sencillamente, llevemos a cabo la elección personal de comer más. Uno de los grandes pilares de la teoría de la reducción calórica en relación con la obesidad, el que afirma que comemos demasiado porque elegimos hacerlo, no se corresponde con la realidad. No comemos demasiado porque lo elegimos, o porque la comida está deliciosa, o a causa de la sal, el azúcar y la grasa. Comemos demasiado porque nuestro cerebro nos impele a hacerlo. El círculo vicioso de la alimentación deficiente. Así es como nos introducimos en el círculo vicioso de la alimentación deficiente. Comenzamos por comer menos y perdemos algo de peso. Como resultado, nuestro metabolismo se ralentiza y sentimos más hambre. Empezamos a recuperar el peso. Doblamos nuestros esfuerzos y comemos aún menos. Perdemos un poco más de peso, pero, de nuevo, el gasto energético total disminuye y el hambre aumenta. Volvemos a recuperar los kilos. Así que redoblamos nuestros esfuerzos y comemos aún menos. Este ciclo continúa hasta que se hace intolerable. Tenemos frío y estamos cansados, hambrientos y obsesionados con las calorías. Lo peor de todo es que siempre, antes o después, volvemos a subir de peso. En algún momento regresamos a nuestro anterior estilo de alimentación. Puesto que el metabolismo se ha ralentizado tanto, incluso reanudar nuestra vieja manera de comer hace que ganemos peso con rapidez, hasta el punto original e incluso un poco más allá. Estamos haciendo exactamente lo que nuestras hormonas nos indican que hagamos.
Pero los amigos, los familiares y los profesionales de la medicina nos acusan en silencio. Piensan que es culpa nuestra, y nosotros mismos sentimos que hemos fracasado. ¿Te resulta familiar este panorama? Todas las personas que hacen dieta comparten esta misma historia, la de perder peso y recuperarlo. Es triste, pero ineludible. El ciclo que he descrito se ha demostrado científicamente, y su verdad se ha forjado entre las lágrimas de millones de personas que han seguido una dieta. Sin embargo, las autoridades nutricionales continúan predicando que la reducción calórica conducirá al nirvana de la pérdida de peso permanente. ¿En qué mundo viven? El cruel engaño. La reducción calórica constituye una dura y amarga decepción. Sin embargo, todos los expertos siguen estando de acuerdo en que disminuir la ingesta de calorías es la clave para lograr una pérdida de peso duradera. Cuando no adelgazas, te dicen: es culpa tuya, has sido un glotón, has sido perezoso, no te has esforzado lo suficiente, no lo has deseado lo suficiente. Pero hay una verdad incómoda que nadie está dispuesto a admitir: que la dieta baja en grasas y en calorías ya ha demostrado ser un fracaso. El resultado de comer menos no es una pérdida de peso duradera. Sencillamente, esto no funciona así. Nos hemos creído un chiste cruel. Es cruel porque muchos de nosotros le hemos dado crédito. Es cruel porque todas nuestras fuentes de salud de confianza nos han dicho que es la verdad. Es cruel porque cuando falla, nos culpamos a nosotros mismos. Permíteme decirlo tan claramente como puedo. Comer menos no funciona. Es un hecho. Acéptalo. Los métodos farmacéuticos de reducción calórica solo alientan el espectacular fracaso de este paradigma. El Orlistat, comercializado como Ali, fue diseñado para bloquear la absorción de la grasa alimentaria. Es el fármaco equivalente a la dieta baja en grasas y baja en calorías. Entre sus numerosos efectos secundarios, el más molesto fue llamado eufemísticamente fuga fecal y manchas oleosas. La grasa no absorbida salía por el otro extremo, donde a menudo manchaba la ropa interior. Los foros de pérdida de peso intervinieron con consejos útiles sobre el aceite fecal de color naranja. Nunca uses pantalones blancos. Nunca des por sentado que es solo una ventosidad. En 2007, Ali ganó el premio a la píldora más amarga como el peor medicamento, distinción otorgada por el grupo de consumidores estadounidenses Prescription Access Litigation. Había cuestiones por las que preocuparse, más serias que la mencionada, en relación con este medicamento. Efectos tales como toxicidad hepática, carencias vitamínicas y cálculos biliares. Con todo, el Orlistat presentaba un problema insuperable: su falta de eficacia. En un estudio aleatorizado, de doble ciego controlado, 4 años de tomar este medicamento 3 veces al día dieron lugar a 2,8 kilos de pérdida de peso adicionales. Además, el 91% de los pacientes se quejaron de efectos secundarios. Casi no valía la pena. Las ventas del medicamento alcanzaron su cenit en 2001, con $600 millones de facturación. A pesar de que se vendía sin receta, en 2013 las ventas se habían desplomado hasta los $100 millones. La falsa grasa olestra fue otro capricho mal concebido, nacido de la teoría de la reducción calórica. Lanzada con mucha pompa hace varios años, en realidad no es absorbida por el cuerpo y, por lo tanto, no tiene ningún impacto sobre las calorías. Sus ventas comenzaron a hundirse 2 años después de su lanzamiento. El problema no conducía a una pérdida de peso significativa. En 2010 aterrizó en la lista de la revista Time de los 50 peores inventos, justo por detrás del asbesto.